Saludos a los amigos y hermanos que nos están viendo por medio del video en el canal de YouTube. Hoy vamos a continuar con nuestro estudio de Primera de Pedro y hoy vamos a estar en el capítulo 4, versículos del 7 al 11. Versículos del 7 al 11. Y dice así la santa y bendita palabra del Señor. Mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrios y velad en oración. Y ante todo tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Hospedaos los unos a los otros sin murmuraciones. Cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Oramos, amantísimo Dios eterno, te damos gracias antes que nada por la salvación de nuestras almas. Gracias, Padre amado, por el privilegio de estar aquí reunido una vez más en tu nombre. Gracias por cada hermano, hermana aquí presente y por los que están viendo por medio de esta grabación, Señor. Ahora te rogamos que todo lo que hablemos aquí, Padre amado, en la exposición de tu palabra, tu Santo Espíritu ministre, que todo se hable para la gloria y honra tuya y para edificación de cada uno de los oyentes, Padre amado. En el nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Y el tema de hoy es nuestra actitud ante la cercanía del fin. Vemos constantemente con los tiempos que estamos viviendo, muchas personas en las redes sociales, verdaderamente que el fin se acerca, Cristo viene pronto, prepárate, ¿no? Vemos esto constantemente, ¿no? Y aunque no sabemos cómo vamos a ver en la Escritura, ni el día ni la hora, tenemos que estar preparados. Y esto es lo que vamos a ver, cómo es que, cuál debe de ser nuestra actitud ante la cercanía del fin. Quiero dejar claro, cuando estamos hablando del fin, la cercanía del fin no significa que va a ser mañana o la semana que viene, aunque puede ser. Pero cuando vemos, quiero leerles el comentario aquí de la Biblia de estudio teológico que estoy usando hoy. Cuando dice la Escritura en el versículo 7, les leo: mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrios y velad en oración. Dice aquí el comentario que tengo en la Biblia de estudios teológicos, dice: mas el fin de todas las cosas se acerca. No significa que Pedro espera que el regreso de Cristo en pocas semanas o meses. Más bien, lo que quiere decir es que todos los principales acontecimientos del gran plan de salvación de Dios, que culminaron con la muerte, la resurrección y la ascensión de Cristo y el derramamiento del Espíritu Santo en Pentecostés, ya han ocurrido. Por lo tanto, el regreso de Cristo puede producirse en cualquier momento. En tiempos de Pedro podía decirse que se acerca tanto como hoy. Pero la llegada inminente del fin no es un simple llamado a mirar al cielo y esperar el regreso de Jesús. En lugar de ello, los creyentes deben de ser sobrios y velar, en forma que puedan dedicarse a la oración y maximizar su servicio en beneficio del reino. Y eso es lo que vamos a ver. Hay personas, lo veo constantemente en las redes sociales, que andan mirando señales aquí, señales allá. Hay una pandemia, hay un terremoto, vemos cómo ha explotado esta cuestión de la depravación y la homosexualidad, y dicen verdaderamente Cristo viene pronto, ¿verdad? Y andan buscando señales, algunos andan buscando a ver quién es el anticristo, que si el príncipe Charles es el anticristo, que si Donald Trump es el anticristo. En su tiempo Obama también lo acusaron de anticristo, que si Trump firma un contrato con el Medio Oriente es el pacto que va a hacer, y todo este tipo de cosas. Pero eso, esta histeria y esto no es bíblico, no es edificante, y a eso no es a lo que se refiere la Biblia cuando nos dice que tenemos que estar velando. ¿Cuál debe ser nuestra actitud? Creemos que primeramente tenemos que entender, cuando se dice estamos en los últimos tiempos no comenzaron en el siglo XXI. Los últimos tiempos comenzaron desde la primera venida de Cristo, su muerte y resurrección y la llegada del Espíritu Santo en Pentecostés. A partir de ahí comienzan los
postreros días, ¿ves? Porque ya todo lo que estaba de Jesucristo se cumplió en la primera venida. Ahora lo que estamos esperando ya es la segunda venida con el fin de todo. Entonces, por eso es que vemos que el apóstol Pedro en su primer sermón habla de en estos postreros días o en estos postreros tiempos. Ya ellos empiezan a ver el tiempo de la iglesia primitiva como los postreros o los últimos días, porque ya después de que se ha cumplido lo de Jesucristo, lo único que queda es la venida de Cristo, su segunda venida y el fin. Ya no hay más programación, aunque hay algunos escuelas de teología que tienen un montón de cosas que tienen que suceder y todo esto. Bueno, ahí no vamos a entrar, no es el tema, no vamos a entrar, pero bíblicamente hablando, o sea, todo esto son interpretaciones de hombre, aunque lamentablemente muchos cristianos las tienen como si fuera palabra de Dios. Una interpretación que surge en el siglo XIX la tienen como si fuera la palabra de Dios, incuestionable, y si usted no está de acuerdo con esto, usted es un hereje. Pero estos son interpretaciones escatológicas donde tienen un mapa de cómo es que se supone que ocurra todo. Jesucristo, el plan de Dios no se va a adaptar a ningún sistema de escatología, se va a adaptar a lo que Él ha determinado. En la Biblia vemos que los postreros tiempos, los últimos días comienzan a partir de la venida de Cristo, la primera venida de Cristo, su muerte y resurrección y la venida del Espíritu Santo. A partir de ahí estamos en los últimos tiempos. Entonces cuando vemos personas que dicen, uy, estamos ya en el último tiempo porque mira los terremotos, mira las guerras, mira la inmoralidad, es que definitivamente estamos en el último. No, el último tiempo comienza a partir del primer siglo, a partir de la primera venida de Cristo comienzan los últimos tiempos. Esto no es una interpretación mía privada, búsquenlo en la Escritura. O sea, ustedes van a ver los apóstoles, los escritores bíblicos hablando ya de los postreros días y los últimos tiempos en su tiempo. ¿Ve? Entonces, ¿cuál debe de ser la actitud de nosotros? Dice, mas el fin de todas las cosas se acerca. Definitivamente estamos más cerca del fin que lo que estaban los discípulos en el primer siglo. Definitivamente estamos más cerca del fin en el siglo XXI que lo que estábamos en el siglo XX. El cómo, el cuándo no sabemos, pero definitivamente estamos más cerca. Y sí es verdad que en este tiempo estamos viendo unos cambios tremendos que pudiera llevarnos a pensar que tal vez verdaderamente puede ser el fin en el tiempo de nosotros. Pero la iglesia siempre ha pensado que ha podido ser el fin en el tiempo de ellos, desde el primer siglo. Entonces, ¿cuál debe de ser nuestra actitud? Es lo que nos dice aquí la Escritura. Mas el fin de todas las cosas se acerca. ¿Cuál debe de ser la Escritura? La actitud, sed sobrio, sed pues sobrios y velad en oración. Una persona sobria, una persona que está alerta. Sed sobrio, estar alerta. Una persona borracha pues no está en su sentido, está todo relajado, el que está sobrio está pendiente, está en sus facultades bien, está pendiente. ¿Y cuál debe de ser? Sed sobrios y velad. Pero note, velar en oración. Entonces, como nosotros como cristianos, no es estar buscando todos los días el periódico, no es todo el tiempo las noticias, no es mirar qué pasa en Jerusalén, no es mirar quién va a ser el anticristo, no es buscar cuál pacto. No, señores, eso no es velar. Y mucho, eso es un sensacionalismo fanático que muchos cristianos tienen que no es para nada edificante. Porque la manera de velar, como vemos aquí, es velar en oración, velando y en oración. Y vamos a ver en el contexto que leemos cómo es que nosotros tenemos, cuál debe ser nuestra actitud verdadera. Yo siempre digo, si yo me muero hoy, Cristo vino para mí fue ya el fin de todo. Entonces tenemos que estar viviendo de tal manera como que el fin puede ser hoy, como que el fin puede ser esta semana, sea que Cristo venga o sea que la muerte nos llame. No es pendiente o estar haciendo cálculos como un montón de estos lamentablemente falsos profetas que se han puesto a hacer cálculos, que Cristo viene tal día, que Cristo viene tal año. Y lo que han hecho es quedar en ridículo y encima hacer que las personas, muchos ya no, por tantos falsos maestros con falsas profecías de la venida de Cristo, otros han ido al extremo de descuidar completo lo que es estar pendiente a la venida de Cristo. Ahí vemos los dos extremos. Ahora, ¿cómo debe de ser? Lo dice claramente. Se acerca, sed sobrio y velad en oración. ¿Y cómo es que vamos a estar velando? Mateo 24:42 dice,
Velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Mateo 25:13. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Cualquiera, no me importa el nombre que tenga el pastor o predicador o supuesto maestro. Cualquiera que se atreva a tirar cálculos y decir que Cristo viene tal día es un falso maestro. Es un falso maestro. Porque la Biblia deja claramente que nadie sabe ni el día ni la hora. Y en esto también se puede incluir el año. Así que personas que están perdiendo su tiempo con estos sensacionalismos diciendo que según el cálculo Cristo viene o el rapto ocurre tal día o tal de esto, son falsos. Son falsos. Mateo 26:41. Velad y orad. Mire bien la manera cuál debe de ser nuestra actitud. Velad y orad en una vida de continua oración. ¿Por qué? Porque no sabréis el día, velad y orad para que no entréis en tentación. La vida de nosotros esperando el fin de las cosas no es buscando señales. Es velar en oración, consciente de mi pecado, para vivir de acuerdo a la voluntad de Dios y no entrar o caer en tentación. Esa tiene que ser la prioridad de nosotros. No buscar señales aquí, no buscar qué hace Israel, no buscar qué firma el presidente de Estados Unidos o alguien de la Unión Europea con Israel. No, es velar y orar. ¿Para qué? Para que no entréis en tentación. Reconociendo mis pecados, reconociendo mis debilidades, que cuando el Señor venga, sea que me llame por medio de la muerte, o sea que venga literalmente, me encuentre haciendo su voluntad. Pero para eso yo tengo que estar velando en oración, consciente. Cada mañana, en mi oración de todas las mañanas es: Señor, un nuevo día, gracias, ayúdame a comportarme como un embajador tuyo. Guárdame de entrar en tentación. Señor, incrusta tu palabra y tu temor en mi mente y en mi corazón. ¿Por qué? Porque sé mi debilidad, porque sé el pecado que hay en mí. Esa es la manera de velar cuando estamos conscientes de que cada día estamos más cerca del fin. Y como volviendo al pasaje de Mateo 26:41, velar y orar para que no entréis en tentación. Y dice: el espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Y yo quiero aclarar aquí, porque es que esto se cita mucho, pero se cita de la manera errónea. Se cita como que, bueno, es que la carne es débil. No, yo sé, es que yo fallo en esto. Es que acuérdate que el mismo Jesús dijo que la carne es débil. Esto no está dando una excusa. Esto lo que está mandando es entendiendo que la carne es débil, mantente orando y velando. Esto no es una excusa para decir, bueno, es que, bueno, sí, pues hice esto, hice lo otro, pero acuérdate que la carne es débil. El mismo Jesús dijo que la carne es débil. Señores, es una advertencia, no es una excusa. Lo que aquí se está dando es una advertencia, no una excusa. La carne es débil y como la carne es débil, yo tengo que estar más pendiente en orar y en velar. Eso es lo que nos está diciendo aquí Jesús. Marcos capítulo 13, versículo 37, el Señor dice: y lo que a vosotros digo, a todos lo digo, velad. El llamado es a velar. Entonces ya vemos que como sabemos que el fin de todas las cosas se acerca, ¿cuál es nuestro deber? Sed sobrios y velad en oración. Versículo 8 en primera de Pedro 4, y ante todo, tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Y aquí vemos el comentario que tengo aquí en la Biblia de estudio. Dice: el amor perseverante hacia el prójimo demuestra que la persona vive a la luz del futuro. O sea, a la luz del futuro, a la luz de la cercanía del fin, a la luz de la cercanía de la venida de Cristo, a la luz de que hoy puede ser el día de mi muerte, a la luz de la vida eterna. Eso va a afectar mis relaciones con las personas que me rodean, con el prójimo.
O sea, una persona que vive enemistada con todo el mundo, que hay hermanos a los que no soporta, familiares a los que no le habla. O sea, esa persona no está mirando correctamente hacia el futuro y esa persona no está velando y esa persona ya ha caído en tentación. La Biblia dice, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Está dando lugar al diablo. Aunque diga que reprenda, que ata, aunque hable que en lengua y todo ese lío, está siendo pisoteado por el diablo. Aunque diga que esa persona que está pisoteando el diablo es la que está pisoteando a esa persona. Entonces, cuando vamos en Juan capítulo 13, versículo 35, Jesús hablando dijo, en esto conocerán todos que sois mis discípulos. ¿En qué? Si tenéis amor los unos por los otros. Entonces vemos que la manera de velar, de prepararnos para el fin, es velando en oración, velando de no entrar en tentación nosotros y a la misma vez amando a nuestros prójimos, a nuestros hermanos. Es la manera de vivir mirando al futuro. Dice en primera de Juan 2:9, el que dice que está en la luz y aborrece a su hermano está todavía en tiniebla. O sea, no te engañes. Puedes haber hecho profesión de fe, puedes haberte bautizado, puedes estar trabajando en un ministerio de la iglesia, pero si aborreces, odias a una persona, en este caso a tu hermano, puede ser un hermano, una hermana de la iglesia, una persona del trabajo a que no lo puedes ver, le deseas todo el mal del mundo. Puede ser que esa persona te haya dado motivos humanamente hablando, pero como criaturas nuevas en Cristo, la Biblia dice, si tú aborreces a tu hermano, no te jactes de que estás en Cristo. La Biblia dice, estás en tinieblas todavía. Estamos en tinieblas. Y tal vez esta es la ocasión que el Señor está usando ahora mismo para ministrarle a una persona que se encuentra en esa situación. O sea, no es compatible. Por eso dice, y como vamos a ver, el amor conlleva a la acción. Decir yo te amo de labio y no hacer nada, no, el amor conlleva a la acción. ¿Quién es la mayor demostración de amor? La de Dios al enviar su Hijo a morir por nosotros en la cruz. El amor de Jesús por nosotros que estuvo dispuesto a morir. O sea, el amor de Jesús por nosotros lo llevó a la acción de morir por nosotros. El amor siempre conlleva a la acción, al hacer. Versículo 9, hospedaos los unos a los otros sin murmuraciones. Tenemos que ver que en los tiempos bíblicos era muy normal que los cristianos, especialmente los predicadores, los pastores, estaban viajando. Entonces era muy peligroso quedarse en los moteles, hoteles de esa época. Y a veces no había el presupuesto. Entonces, ¿qué era lo que los mismos hermanos de las iglesias eran los que hospedaban a otros hermanos que estaban de viaje? ¿Ves? Hoy en día todavía eso lo podemos ver cuando a veces viaja un misionero de otro país, viene y los hermanos de ese lugar pues le dan hospedaje a ese pastor o a ese misionero. O sea, y ahí está mostrando el amor. Pero no es para dejarlo quedarse y después aniquilarlo con la lengua y crucificarlo y decir, ay, pero mira, este hermano, mira, es así, asá, y esto, así es la... No. O sea, dice sin murmuraciones. Sin murmuraciones. Hospedaos los unos a los otros sin murmuraciones. Y aquí versículo 9 dice, cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros. Otra manera de prepararnos, de la actitud que debemos de tener cuando vemos la cercanía del fin, es utilizar esos dones que Dios en su gracia soberana nos ha dado. Un don es un favor inmerecido, así que tenemos que ver que los dones no son talentos naturales de nosotros, no es algo que yo logré por mi esfuerzo, es algo que Dios me dio soberanamente. Dice aquí el comentario de la Biblia, dice, todos los creyentes han recibido al menos un don espiritual de Dios y no deben guardárselo para sí, sino usarlo fielmente como administradores de la gracia de Dios.
Tenemos que ser buenos administradores de los dones que Dios nos ha dado. ¿Por qué estoy yo en esta mañana aquí predicando y grabando este mensaje? Pues usando el don que Dios me dio en lo que es la enseñanza bíblica. ¿Ve? Y eso es un don de Dios. Claro que sí que tengo que estudiar, pero por más que estudie yo no puedo entenderlo como es si no es por la iluminación del Espíritu Santo. Y si yo tengo el deseo de estudiar, es porque ¿quién es quien pone el querer como el hacer por su buena voluntad? Dios. Así que no hay jactancia para mí de ninguna manera. Entonces, aquí vemos claramente que otro es utilizar los dones que hemos recibido. Ministrelo a los otros. Los dones, es importante, los dones. Y aquí hay mucha confusión. Especialmente en cierto sector de lo que es los evangélicos. Los dones nunca son dados para provecho propio. Los dones nunca son dados para provecho propio. Los dones siempre son dados para ministrarle a los demás. Siempre, todos los dones, sin excepción de personas. Los que tenían don de sanidad no era para sanarse ellos mismos, eran para sanar a otros. Lo mismo se puede decir con el don de lenguas. Servía por señal a los incrédulos, de acuerdo al apóstol Pablo, y tenía un propósito. Nunca fue para la edificación personal. Cuando Pablo dice que los que hablan en lengua se edifican a sí mismos, no lo está diciendo de una manera positiva. Lo está diciendo de una manera negativa, porque los dones son para ministrar a los demás, no a sí mismos. Pero los corintios, en su egoísmo y su carnalidad, querían utilizar los dones para el provecho propio. Así que ninguno de los dones es para ministrar, para el provecho del que tiene el don, sino para ministrarlo para la edificación de los demás. Y aquí es donde muchos hermanos se confunden. Y como vamos a ver, hay diferentes dones, no todos tienen el mismo don. Exigir o demandar o esperar que todos tienen que tener un don, en este caso el don de lengua, es un error tremendo que contradice la Escritura. El mismo Pablo dijo, no todos hablan en lengua, hablan todos en lengua, tienen todos don de sanidad. O sea, que la respuesta obviamente era no. Entonces a veces cuando se insiste, y otra cosa importante, el don no determina la espiritualidad de la persona ni el carácter de la persona. Una persona puede tener un don, ministrarlo a otro, y esa persona no significa que por eso sea muy espiritual. Y son errores que se cometen dentro de nuestras iglesias evangélicas y protestantes, cuando se determina la espiritualidad de alguien por un supuesto don que tiene. No. La espiritualidad de alguien se determina de acuerdo al fruto del Espíritu que se manifiesta en esa persona, a la obediencia que esa persona tiene a la palabra de Dios. Una persona llena del Espíritu Santo es una persona que vive sometida a la voluntad del Espíritu Santo por medio de la Escritura. No es una persona que brinca, se tira al piso, habla en lengua o este tipo de cosas. No, nada tiene que ver eso con la espiritualidad. Nada, absolutamente nada. No, usted no cree en el poder del Espíritu. Sí creo en el poder del Espíritu Santo que transforma corazones. Que cuando quiere hace el milagro que quiera. Pero qué más milagro que la conversión, que la transformación, el nuevo nacimiento de una persona impía a una nueva criatura en Cristo. Creo totalmente en el poder sobrenatural de la palabra de Dios que transforma vida por medio del poder del Espíritu Santo. No por medio de la habilidad del predicador, no, por medio del poder del Espíritu Santo. Así que aquí no se está negando el Espíritu Santo ni los dones del Espíritu Santo. Aquí lo que se está es corrigiendo enseñanzas que son completamente erróneas a lo que dice la Escritura. Y hay dones que estamos llamados a ministrar, y como vamos a ver brevemente, si vamos a Romanos 12, hay dones de los que nunca se habla. Siempre se hablan de todo el mundo quiere don de sanidad, todo el mundo quiere don de hablar en lengua y este tipo de cosas, de milagro, pero hay dones que parecen no ser tan espectaculares, pero que son igual de sobrenaturales y del Espíritu Santo. Si vamos a Romanos 12, versículo 6, dice, de manera que teniendo diferentes dones, oiga bien, hay diferentes dones, según la gracia que nos es dada. Otro punto, según la gracia, ¿qué es gracia? Favor inmerecido. No es porque yo estuve ayunando, orando, y Señor, dame este don, dame este don, dame este don, porque aquel habla en lengua y yo no, dame este don, dame este don. No, eso no es así.
Eso es de acuerdo a la gracia. Según la gracia que nos es dada, o sea, según el favor inmerecido. Si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe. Y hay que dejar claro que cuando se habla del don de profecía o de profetizar, no necesariamente se refiere a predecir el futuro o a estar diciendo el Señor dice que va a pasar esto y lo otro. No. Un profeta es alguien que habla de parte de Dios. En el momento que un predicador, un pastor, un maestro está exponiendo la palabra, diciendo lo que Dios dice en su palabra, esa persona está sirviendo de profeta, está profetizando al pueblo, está hablando de parte de Dios. Entonces, que en tiempos bíblicos sí habían profetas que recibían revelación directa, sí. En lo personal, hoy en día, yo no veo que sea necesario con la Biblia completa que tenemos. Todo lo que necesitamos está en la Escritura. Y de hecho, la mayoría de las sectas que tenemos hoy en día han salido por supuestos profetas. Desde los mitas de Puerto Rico, los testigos de Jehová, los mormones, el evangelio de la prosperidad con el Dios me dijo, Dios me habló. Y todo este tipo de cosas han salido por falsas profecías. Si se hubiesen mantenido solamente en la Escritura, que es una de las 5 solas de la Reforma, sola Escritura, solo Escritura, muchas de estas sectas jamás hubiesen nacido. Pero por estar detrás de profecía, fuera y revelaciones fuera de la Biblia, entonces, ¿qué es lo que ha sucedido? Pues el nacimiento de todas estas sectas y todo tipo de doctrinas que mangonean y llevan a las personas de un lugar para otro. Ahora míralo volviendo otra vez. Si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe. O si de servicio,